De opinión. 11 de la mañana, 6 minutos, golpes de opinión más allá de la noticia. Vamos, antes de hablar con nuestros panelistas el día de hoy, Ricardo Ferro, Eduardo Bejarano y Laura Inés Castro, a contarles sobre las noticias de los últimos minutos en Ecos del Conveima. Empezamos con Camilo Andrés Patiño, porque la Secretaría Administrativa responde ante las denuncias por presunta falta de espacios para población discapacitada en la alcaldía. Hola, buenos días. Hace pocos minutos se pronunció la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Ibagué a raíz de las denuncias que dan cuenta de un supuesto déficit de estructura en el Palacio Municipal para las personas en condiciones de discapacidad. Se explicó cuál es el mecanismo, la ruta inmediata que se dispone aquí en el Palacio para que estas personas puedan acceder a toda la oferta institucional, pero además se entregaron detalles acerca de las obras que se adelantarán en torno al ascensor, que estaba inhabilitado, pero que se espera en esta vigencia pueda ser puesto en funcionamiento. Escuchamos lo que dice la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Ibagué. Que el segundo mantenimiento que tuvo fue el 23 de septiembre del 2016 con el número de contrato 1410, que el tercer mantenimiento que se hizo fue 2 años después, el 30 de agosto, con número de contrato 1985. Para un total de inversión de 34.882.264, que a enero del 2019 y a enero del 2020 el ascensor tenía 1 año sin funcionamiento. Eso hay que dejárselo claro a los ciudadanos. Pero también que para mitigar la situación, el 2 de enero, nosotros lo que hicimos fue colocar un espacio al costado derecho de la recepción de la entrada del Palacio Municipal llamado atención prioritaria para personas con discapacidad. 11:09 minutos. Policía Departamental continúa acompañando a los estudiantes en su regreso a clases. Miguel Ángel Figueroa. Pues efectivamente, Juan Pablo, y es que es una actividad liderada desde la Dirección General de la Policía Nacional, y la orden es garantizar la seguridad de los menores para evitar que caigan en manos de las estructuras dedicadas especialmente al tráfico de estupefacientes. Es así que en los 42 municipios jurisdicción de la Policía del Departamento del Tolima se han venido adelantando algunas actividades buscando precisamente garantizar que los niños puedan ingresar y salir de los planteles educativos sin tener ningún tipo de contratiempo. Por lo anterior, se ha solicitado la presencia de integrantes de las unidades de infancia y adolescencia, policía de carabineros, policía de vigilancia y cada una de las especialidades de la Policía Nacional para garantizar que los menores puedan ingresar y salir de los planteles sin ningún tipo de contratiempo. Asimismo, se ha solicitado a la comunidad denunciar expendios de sustancias alucinógenas ubicados a pocos metros de las diferentes instituciones educativas para adelantar operativos que permita erradicar este flagelo de la periferia de las instituciones. Asimismo, se han establecido una serie de conductas relacionadas y dirigidas especialmente a los padres de familia para evitar que los menores puedan ser vulnerables ante otro tipo de situaciones, especialmente cuando son niños pequeños, evitar enviarlos solos a las instituciones, de este modo lograr prevenir casos de hurto en contra de los menores. También, si los tienen afiliados a alguna ruta escolar, evitar que los menores puedan estar expuestos a personas desconocidas de tal manera que se puedan presentar situaciones de carácter sexual. Son entonces las principales recomendaciones y actividades de la Policía Departamental que se adelantan para acompañar a los menores en este regreso a clases. Mucha atención, con la presencia del Tolima avanza Colombiatex en Medellín. José Gerardo Gómez. Pablo, la feria textil más importante del país llega a su recta final y con una buena presencia de empresarios tolimenses que han ido a mostrar o a conocer primero que todo las tendencias, las diferentes textiles que se van a trabajar para esta temporada y también a presentar sus creaciones. Escuchamos a Jader Zuleta de Cormoda. Buenas tardes. Pues primero que todo la participación de empresarios de la confección del Tolima ha sido muy nutrida, muy importante, tanto como expositores y compradores. Creemos que todos los empresarios de la ciudad de Ibagué se están preparando para ofertar un muy buen producto para el Tolima y todo Colombia.
La feria Colombiates ha estado muy buena, muy excelente. La participación de empresarios de todo Colombia ha estado muy nutrida. La feria ha estado llena y creemos que esto muestra el optimismo de los empresarios de la confección para este año. Todo esto debido a que los aranceles, los artículos que hablan de los aranceles están vigentes y eso nos da un cierto clima de seguridad para trabajar y pensar en ensanchar las empresas, comprar maquinaria y ampliar la planta de personal. Pero también tenemos un grado de incertidumbre y eso se lo expresamos ayer al ministro Saúl Pineda, encargado, que estuvo ayer en la feria. Nos reunimos con él precisamente hablando sobre los temas de aranceles y otras medidas complementarias para que la industria de la confección florezca y que el gobierno también empiece a cumplir lo que se comprometió. Estamos hablando. Y mucha atención polémica ante los diputados Carlos Reyes y Giovanni Molina. ¿En qué consiste este nuevo rifirrafe entre diputados? Julio Montiel. Mire, Juan Pablo, a esta hora en la Asamblea se desarrolla un debate en torno a lo que es la Secretaría de Salud Departamental. Está en el recinto de la Asamblea Adriana Alexandra Márquez Ramírez, es la jefe de esta cartera de salud. El diputado Giovanni Molina ha hecho una denuncia referente a que algunos diputados van a los hospitales regionales a pedir puestos y contratos. Esto dijo Giovanni Molina. Cifra se vuelve especialista. Aquí el diputado Carlos Reyes está por encima del Ministerio de Salud porque yo hice referencia a las resoluciones pedidas el año pasado que mide precisamente el nivel del riesgo. Y sí hace parte de los hospitales de segundo nivel, porque ¿a dónde va el campesino? ¿Dónde va el ciudadano a que lo atiendan en los municipios? Pues a los hospitales. Y respondió Carlos Reyes, dijo que era una injuria y que si no rectificaba lo iba a denunciar ante la Fiscalía. Esto le dijo Carlos Reyes a Giovanni Molina. Está cometiendo una injuria y calumnia. Y además que lo reto a que me demuestre qué contratos tengo yo en el sector salud o en los hospitales. Porque yo con mi nombre no voy a dejar jugar. Y si nos vamos a personalizar el debate, lo personalizamos. Como quiera, y aquí hay mucha tela para cortar en temas de personalizar el debate, y si quiere investigamos otras cosas, y si quiere hablamos de un lote que un familiar suyo compró y que compró inadecuadamente, que eso sí no es mentira, y que se ganó un poco de plata. Si quiere hablamos de todas las cosas, porque aquí yo no he personalizado el debate, he dado unas cifras, y yo lo único que dije es que citemos aquí a todos los directores de hospitales a que nos entreguen la realidad. Aquí no podemos venir a jugar con el nombre de las personas. Yo sé que ustedes tienen unas personas para eso, que ustedes tienen unos funcionarios pagos por la gobernación del Tolima para que levanten injurias y calumnias frente a este diputado cada que hace un debate, pero eso no me da miedo y eso no me va a callar. Aquí voy a seguir. Y si siguen personalizando, a mí también me llegan denuncias personales de muchas personas. Doctor Eduardo Bejarano, muy buenos días. Y antes de hablar de la movilidad, ¿es el doctor Carlos Reyes la persona idónea para hablar de corrupción en los partidos políticos en el Tolima? Skype. Doctor Eduardo. Doctor Eduardo Bejarano, muy buenos días. Ya vamos. ¿Me escucha? Sí, ahora sí lo escucho. ¿Me escuchó la pregunta sobre Reyes? Se la escuché clarita. ¿Sí? Adelante. Pues mire, me parece y celebro que el diputado Reyes ahora vea por los dos ojos, porque por mucho tiempo solo vio por uno, parecía un pirata. Y él solo veía la corrupción o la aparente corrupción de la administración departamental, pero nunca en 4 años vio nada malo en la administración Jaramillo. Pero recordemos que él fue mencionado en un supuesto cartel de los medicamentos, tema que pues no sabemos qué volvió a pasar o si se volvió o la fiscalía si investigó eso o qué, pero yo creo que una persona que anda aplaudiendo ciertas conductas y condenando otras, pues no es la más objetiva para venir a dar lecciones de ética y de moral y de anticorrupción en el departamento del Tolima. Julio, contextualicemos las últimas decisiones del alcalde Hurtado en el sentido de quitarle
algo de las decisiones policivas, de autoridad de tránsito a los agentes azules de Ibagué, y una situación en la que no hay todavía renovación del convenio con la policía de tránsito. Esto es lo que vamos a debatir hoy en Golpes de Opinión. ¿Qué tan bueno es que se haya puesto agentes azules a incrementar la movilidad de la ciudad y no a partir ibaguereños? Mire, Juan Pablo, ¿cuáles son las últimas decisiones? En primera instancia, a finales de diciembre del 2019, venció el convenio que por más de 500 millones de pesos tenía la alcaldía de Ibagué con la Policía Nacional, que le entregaba a Ibagué cerca de 45 agentes de tránsito. Recordemos que en ese momento hay cerca de 60 agentes azules que componían un grupo o fuerza para la movilidad de cerca de 110 agentes para la capital del departamento del Tolima. Vence el contrato, Ibagué se queda sin agentes de tránsito en lo que tiene que ver con policía. Llega el alcalde Andrés Fabián Hurtado y en sus primeras declaraciones pues manifiesta que los agentes azules no están para ser operativos en la ciudad de Ibagué ni para perseguir al ciudadano, sino que deben es hacer control de la movilidad. Esto se ha tomado en la comunidad en el sentido de que si un agente azul hace un operativo o va a hacer un comparendo, manifiestan que el alcalde en sus apreciaciones dijo que no podían hacer comparendos, y esto no es cierto. Esto es lo que ha asimilado la comunidad, pero también algunos juristas han manifestado que el alcalde estaría prevaricando al dar esta orden de no hacer comparendos, porque al igual esto afectaría desde luego lo que tiene que ver con los ingresos del municipio. Esto es lo que tiene que ver con las decisiones que ha tomado el alcalde Andrés Fabián Hurtado en materia de movilidad. Falta saber cómo se va a manejar el pico y placa. Dicen que va a ser un pico y placa zonal. Vamos a ver qué pasa con el sistema estratégico de movilidad, que todo esto junto a la cultura ciudadana hacen parte de la movilidad en la capital del Tolima. Bueno, hoy vamos a hablar de fotomultas, de zonas azules, algo sobre el tema de los agentes de tránsito, el sistema estratégico de transporte público, las polémicas grúas, y por eso estamos con los analistas. A partir de esta semana, este es el primer programa de Golpes de Opinión con los analistas de Ecos del Convema. Tenemos más analistas y columnistas que por supuesto vamos a rotar, y semanalmente se escogerá un día a la semana para que de 11 a 12, con repetición de 6 a 7 de la noche, vamos a tocar los temas que nos interesan: Ibagué, el Tolima y Colombia. Doctora Laura Inés Castro, muy buenos días. Juan Pablo, muy buenos días a la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes que en este momento están en sintonía de Ecos del Conveyma, en Golpes de Opinión. Representante Ricardo Ferro, buenos días. Juan Pablo, un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de Ecos del Conveyma, a los analistas y a esa gran audiencia también un saludo muy especial. ¿Qué opina que en el momento en Ibagué, a diferencia de la alcaldía anterior, los agentes azules no estén partiendo ibaguereños, doctor Ferro, y ese problema que hay en Colombia sobre las grúas? Las grúas se han utilizado, a mi juicio, para sobreestimar el ejercicio de la autoridad con el tema y el sobretexto del código de tránsito. Hay un código de tránsito que le dice a las autoridades en todas las ciudades de Colombia que usted no puede invadir el espacio público. Está bien que el espacio público sea de todos, pero ¿hasta qué punto el código de tránsito puede ser un pretexto para que vías que no son tan transitables puedan ser reglamentadas con las zonas azules? Juan Pablo, ahí tenemos varios elementos. Usted ahí hizo un cóctel. Un cóctel de movilidad. Un cóctel de movilidad un poco peligroso, que ni siquiera un conductor de tractomula tiene toda esa información, que ese creo que el pase o la licencia de conducir más difícil de expedir. Yo iría por partes. Por un lado, tenemos que revisar lo que tiene que ver con las funciones de los guardas de tránsito. Yo entiendo que hay una intención positiva por parte de la administración municipal en lo que tiene que ser una función preventiva de estos guardas de tránsito. Obviamente que nosotros no podemos pretender cambiar la cultura ciudadana, cambiar las costumbres que hay, así esas costumbres sean contrarias a la ley, así esas costumbres sean peligrosas en una actividad como lo es la conducción, pero tenemos que también propender para que haya una función preventiva de parte de los guardas de tránsito. Entrar de una vez con el tema de las sanciones, de las multas, de todo este tipo de medidas, pues muy seguramente va a generar un choque en una cultura mala que ha habido históricamente en nuestra ciudad y creo que en todo el país en lo que tiene que ver con el tema de tránsito, donde no se procura es que mientras a la persona no la vean,
trata de hacer cosas indebidas. Entonces aquí hay que enseñarle a la gente que no es que no lo vean, que no es que no haya un guarda de tránsito encima poniéndole una infracción, sino que es que eso afecta un derecho fundamental de los ciudadanos como lo es la movilidad dentro de las ciudades. Dicho lo anterior, y es, o redondeando este punto, no creo que la intención sea mala, pero hay que entender que no nos podemos quedar indefinidamente en este tema pedagógico con la ciudadanía. Esto puede funcionar de manera transitoria, que los guardas de tránsito tengan la intención de evitar que la gente incumpla las normas de tránsito, pero tendrá que llegar el momento en el cual impongan las sanciones. Es que no puede pasar, doctor Ferro y doctora Laura, para darle ya la palabra, lo que pasó con el Código de Policía, que por estar reglamentando que no se hagan cosas buenas, que no se hagan cosas indebidas, se satanice también unas ventas, por ejemplo, la polémica empanada, ¿sí? Que usted ya no puede ni comer empanada. Entonces, usted no puede parquear en cualquier sitio en Ibagué porque la grúa pareciera que estuviera actuando en alianza con la Secretaría de Tránsito o en alianza con los mismos parqueaderos. ¿Cómo hacer, doctora Laura, para que las grúas no se vuelvan un ejercicio autoritario y un ejercicio de persecución contra los ibaguereños y colombianos, sobre pretexto de un código de tránsito, cuando hay ciudades como Ibagué que no tienen reglamentadas las zonas azules? Bueno, primero hay que hacer una aclaración, y es que la Secretaría de Tránsito se ha visto involucrada en problemas de corrupción, y de ahí parte que no hay credibilidad en ese organismo como tal. El tema de las grúas, a ver, Juan Pablo, el doctor Ferro hacía mención al tema de la cultura ciudadana. Yo pienso que Ibagué tiene una indisciplina en el tema del parqueo de vehículos. Es una cosa aterradora. Eso es un tema independiente, pero recordemos que nosotros tuvimos información cuando los agentes de tránsito salen con metas. Usted debe hacer tantos comparendos, usted debe tener. Entonces, cuando la gente tiene metas, no importa, el señor está un segundo recogiendo un enfermo y ya lo lleva, no, la grúa se le lleva el carro. O sea, es un poco la capacitación y la enseñanza que tienen los guardas de tránsito para ejercer sus funciones. Entonces, en ese orden de ideas, nos falta mucho, hay mucho por hacer. Uno entiende que apenas llevamos 20 días, 22 días de la administración Hurtado, pero a veces me preocupa porque el alcalde en sus declaraciones improvisa, y eso es muy delicado porque no tiene las cifras, no tiene la información correcta. Entonces termina haciendo declaraciones que un subalterno después va a desestimar o va a corregir en ese tema. Y el tema de la movilidad, Juan Pablo, en Ibagué está muy pero muy crítica, y no le vemos una solución como rápida, porque la discusión que amenazan al alcalde, lo van a demandar porque no puede tener dos cuerpos, que es la policía o que son los agentes, y en alguna medida eso no es incompatible. La necesidad de la ciudad requiere que se tomen estrategias totalmente diferentes. Pero Juan Pablo, es que yo iba en la primera parte, que era la inquietud que planteó Juan Pablo, sí, sobre la decisión de que los guardas de tránsito no pudieran imponer sanciones. Porque se supone pero yo comparto contigo, Laura, en lo que tú estás mencionando, y es que obviamente cuando ya entramos a un tema de las grúas de tránsito, ponemos el tema de la falta de zonas azules en la ciudad de Ibagué, sí, ahí ya estamos frente a otro escenario diferente. Son muchos frentes. Claro, son frentes diferentes. Son frentes diferentes, sí, pero también, doctor Ferro, hay que tener en cuenta que estamos dando como palos de ciego, no encontramos, daban una cifra, pero yo había leído que el convenio con la policía pasaba de los 2.500 millones y los guardas azules pasaba de los 1.200, eso es una inversión muy grande para la ciudad, pero mire que no, se va al alcalde y llega y ahora encontramos, hay caos, no encuentran, y en la Secretaría está envuelta, hay quejas respecto de la atención en la Secretaría de Tránsito, Juan Pablo, de manera que en el tema de la movilidad estamos dando muchos palos de ciego. Doctor Eduardo Bejarano, yo recuerdo una entrevista bastante polémica que le hicimos usted y yo a este capitán Maecha, el déspota exsecretario de Tránsito de Ibagué, cuando estábamos en búsqueda del estudio de las zonas azules de Ibagué y cuál era el sustento técnico. Creo que el sustento técnico, a la postre, luego de sus derechos de petición, sendos derechos se los entregaron, pero nunca pudimos justificar por qué la tarifa iba a ser una tarifa que a nuestro juicio era lesiva en el aporte del 20% para el municipio y 80% para el privado. Pero más allá de zonas azules, ¿cómo reactivar este importante proyecto sin abusar de las grúas en Colombia?
Pues varias cosas, Juan Pablo, saludando primero a Laura y al doctor Ricardo Ferro. Varias cosas, Juan Pablo. Primero fue vía tutela, porque usted sabe que varias tutelas se le ganaron a la administración, a la mediocre administración Jaramillo, en varios sentidos, y tocó acceder vía tutela a esta información que de hecho fue uno de los estudios famosos que hizo Findeter, que ahí está, que se pagó con recursos públicos de la ciudad de Ibagué, y que ojalá el nuevo alcalde tome ese estudio y lo ponga en práctica. Claramente ahí se consignaban unos temas sobre las famosas zonas azules, pero cuando el señor Maecha, recuerdo esa entrevista, se le empezó a indagar, el hombre se asustó, metió el rabo entre las patas, se paró y se fue de la cabina de ecos ante la falta de respuesta, aduciendo pues que lo estábamos atacando personalmente. Pero claramente era porque no tenía la información, porque se estaba inventando cosas y porque ya le teníamos puesto el ojo. En el estudio que hizo Findeter sobre la movilidad en Ibagué, sí están consignadas las zonas azules y sugieren unas áreas en la ciudad donde se deberían poner. Lo que nunca apareció ni estaba en ese estudio era la modelación financiera que iba a sustentar el negocio. Y ese fue el tema que hicimos resaltar. Eso nunca apareció y todo me hace sospechar que tenían su negocito entre manos, como lo quisieron hacer en algún momento en la administración de Luis H. Rodríguez con las fotomultas. ¿Este sujeto Maecha era cuota de Gonzalo Parra? Pues yo no sé de quién era cuota. Yo tengo entendido que de tiempo atrás el señor Jaramillo tenía cercanía con este individuo. Inclusive recordemos... Él fue concejal, ¿no? Recuerde, claro, concejal. fue concejal, pero recuerde usted también que estuvo involucrado en el tema de las chuzadas del DAS. O sea, era un tipo pues que tenía también su tema... Avanguardia liberal. Avanguardia liberal. En Bucaramanga. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Pero hablemos de las zonas azules. O sea, primero las zonas azules tienen que ser hechas con un modelo que no sea leonino para el Estado, ¿sí? Así es. Que inviertan los privados, bueno, eso lo discutirá la administración actual. Pero yo insisto en que hay que presentar, doctor Ricardo, un proyecto de ley en Colombia para poner en cintura las grúas, porque las grúas se volvieron un negocio de privados cuando podría también ser un negocio del Estado, pero las grúas abusan de la autoridad porque no en todas las calles de una ciudad pequeña como Ibagué se afecta la movilidad porque se invada el espacio público. Así es, Juan Pablo. Hay que revisar porque muchas veces se legisla pensando en una, dos o tres ciudades del país, las grandes ciudades del país. Y cuando usted va a bajar esa reglamentación, esa normatividad al resto de ciudades que son el 90 y pico % de ciudades de Colombia, pues ahí es cuando hay problemática, ahí es cuando hay problema. Nosotros tenemos que entender que Colombia es un país muy disímil y esas diferencias tan grandes que existen nos obligan a que algún tipo de reglamentación que queramos expedir, por ejemplo, en materia de tránsito, cuando no estén de por medio derechos como el derecho a la vida y que pongan en entredicho una licencia de conducción que le permita a usted manejar de la misma manera en Ibagué que en Barranquilla, que en Bogotá, pero otro tipo de situaciones como la que usted menciona, va a tocar también entrar a revisar las particularidades de cada zona. Pero es que acá se ha partido hasta ambulancias, Ricardo, Laura, al frente de la clínica Tolima. Pero es cuando uno lleva a su familiar en Cádiz que está enfermo, no lo digo por mí sino por otras personas que también he escuchado, los de la grúa, uno de sus sitios predilectos era el barrio Cádiz, el barrio Interlaken, los barrios donde está el comercio y no por ejemplo la carrera sexta que está invadida de motos y de carros parqueados de los negocios en Ibagué. Pero yo particularmente no estoy de acuerdo con las zonas azules en Ibagué y hace referencia a lo que dice el doctor Ferro. De pronto la ciudad no tiene... ¿Pero tampoco está de acuerdo con la grúa o sí está de acuerdo? La grúa sí tiene sus momentos críticos, pero no son a toda hora como lo hacen ellos. Sí, tiene su momento. Por eso es que me encanta, Laura, traerle a los debates para que nos contradiga. Porque hay una cosa, mientras en el resto del mundo se está desestimulando el uso del carro, nosotros lo estamos estimulando. Saque su carro, pero aquí tenemos una zona azul, venga, lo parquea aquí donde pueda. Entonces pienso que esa norma las hacen, pero terminan siendo, no evolucionan como va la dinámica, como cambia la vida. Entonces me parece que para Ibagué, que no tiene vías, que están en mal estado, que hay tanto carro, tanta moto, las zonas azules serían más caos. Doctor Eduardo, ¿coincide o discrepa?
No, yo sí creo que hay que reglamentarlo, porque Ibagué también, hay que decirlo, hay zonas donde usted no encuentra un parqueadero. ¿Y qué hace la gente? ¿Dejar tirado el carro e irse en taxi? Ve que eso no tiene mucho sentido. Yo creo que el tema de las zonas azules, como hizo el estudio Findeter, que fue un estudio, yo lo revisé en detalle, es un estudio juicioso, pero me parece que eso sí hay que ponerle orden, porque es que vivimos en una sociedad del caos. No, pero doctor Bejarano, es que la tendencia en el tema de medio ambiente es que usted su vehículo, ojalá para el fin de semana solamente. Entre semana usted no contamine, no congestione las vías. Entonces, no estamos desestimulando el uso del vehículo. Es que como aquí en Colombia hacen la ley en un escritorio en Bogotá y piensa que todo le sirve al resto de regiones. Entonces, pero pues, no las Laura, conocen. Espérate, no, pero estamos hablando del tema de la actualidad. Bueno, es pero que déjeme terminar. El carro, entre menos usted use el carro, más favor le hace al medio ambiente. Entonces, ¿quién lo manda a no estar presente, doctor Eduardo? No, porque es que el doctor Bejarano dice, los entonces, que están en cabina tendemos a hablar más que el que estaba por Skype. Él queda en desventaja. Doctor Bejarano, y ya le doy la palabra. Déjele contestar. Él le dice, no, es que él dice cuando comienza, es que la gente cuando sale siempre, entonces, ¿dónde deja el carro? Pues que lo deje en la casa, que aún tiene parqueadero seguro y un garaje, donde no le va a pasar Pero yo creo nada. que antes de esa medida tenemos que mejorar el sistema estratégico de transporte en Ibagué. O sea, no podemos condenar tampoco a la persona a que o se viene en carro o si no le toca coger taxi porque terminamos encareciendo. Pero doctores, ahora se va a mirar si una persona va solamente en un vehículo. Usted va solo en este carro. Pero mire, Eduardo, podríamos desviar ya el debate a hablar de las polémicas ciclorrutas. Todos queremos que haya ciclorrutas en Ibagué, pero invadiendo los carriles existentes, maltrechos que hay en nuestra ciudad, Eduardo. No se usan. Pero mire, yo le digo una cosa, es que también, primero acá impera el desorden, entonces haciendo excepciones a la ley, si están los guardias de tránsito y se ve que hay una infracción, pues deben proceder. A mí me parece que también hay mucha laxitud a veces en la aplicación de las normas y una sociedad no puede seguir viviendo en el absoluto caos como vivimos en Ibagué. Ibagué es el caos para muchos motociclistas, ciclistas, conductores y peatones. Y lo segundo, yo también invitaría a que veamos que hay ciudades muy desarrolladas en el mundo que tienen sistemas de transporte, claro, más desarrollados que los de Ibagué, pero han reglamentado el uso del espacio público para el parqueo. Pues no tenemos que pensar entonces simplemente en que vámonos en taxi o vámonos en bicicleta o nos fregamos. Bueno, y entonces lo del sistema de transporte o el sistema que Jaramillo dijo que ya lo había entregado de mentiras, otra de las mentiras que nos dijo, pues esperemos que el famoso COMPES y todo esto sea una realidad, porque esa es la carta de navegación, la hoja de ruta para ponerle de alguna manera orden a la situación caótica de la movilidad y del tránsito en Ibagué. Hace 15 días, Ricardo, o 8 días, 10 días, Ricardo Ferro en su columna invitó al alcalde de Ibagué a que nos pongamos 3 o 4 metas. Una de las metas es el sistema estratégico de transporte público. Ricardo, se necesita, con la ayuda del gobierno nacional y representantes cercanos al gobierno como usted, que por fin se dé esa cofinanciación para que lleguen los famosos 300.000 millones de pesos que necesita la ciudad. ¿Será que sí se puede dar el otro año? Yo esperaría que sí. Este año me parece mejor. Y yo esperaría que eso sea más pronto que tarde, entre otras cosas, porque usted sabe que cada día tenemos esos 300.000 millones más devaluados, y entonces ya no van a ser 300.000 los que necesitemos, sino 320.000 o una cifra superior. Necesitamos que eso se pueda materializar cuanto antes. Pero Juan Pablo, yo quisiera invitar a Eduardo y a Laura a que hablemos a propósito del tema del carro, del automóvil particular, de una medida que está tomando Bogotá y que ha sido cuestionada, pero que a mí no me parece descabellada, y es el tema de pagar por sacar el carro, que el pico y placa no termine en que la persona compre un segundo carro cuyo dinero, cuyos recursos se terminan yendo para Japón o para Alemania o para el lugar de origen de ese carro, que es el que se queda con la mayoría de la plata, sino que más bien esa compensación por utilizar ese carro le quede a la ciudad en donde se está moviendo el mismo. Yo sé, Laura, que en principio para desestimular el vehículo lo que se dice es no, prohibido sacar el carro, pero la realidad lo que nos demuestra es que la gente compró un segundo carro. Entonces, si ya estamos viendo que la gente compró un segundo carro, ¿por qué entonces más bien no nos quedamos con esa platica que vale el segundo carro para invertir las nuevas vías para la ciudad?
Pues a mí me parece que esa medida de que usted pague pasando por alto el pico y placa es como una burla a la ley. Es como, ¿por qué? Porque es que estamos priorizando el tema económico y el tema del medio Y ambiente. la gente compró un segundo carro, Y el Laura. tema del medio ambiente, porque es que el tema es que usted, Sí, eso te hace ver. Volvería como para el que tiene capacidad, entonces Exacto, el que ande. Pero así tiene terminó capacidad siendo, compra, y el Juan que Pablo, así terminó siendo. La Pero gente también- compró un segundo carro. ¿Y Pues- quién lo compró? El que tenía capacidad. por eso, pero O entonces, ¿de dónde salieron toda esa cantidad de carros? Lo que terminó pasando con el pico y placa es que se llenó de carros el país, se volvió un negocio para los que venden carros. Además es absurdo, Eduardo, ese pico y placa que se puso en Ibagué también al mediodía. Recuerde usted la polémica que hubo con Uy, Fenalco cuando Oscar fatal. Díaz eso lo propuso dejó a uno. que algunos en la junta directiva de este gremio económico catalogaron como que se quisiera beneficiar a ciertos gremios que podían de pronto vender más guardando los carros al mediodía o tanqueando. Bueno, hay unos sectores que se benefician, otros que se perjudican, pero yo pienso en lo particular que el pico y placa perimetral en Ibagué debe volver a funcionar y debe quitarse el pico y placa del mediodía. Yo lo que creo es que el pico y placa, como está planteado, fracasó. Sí, claro, pero yo Porque pienso en la gente particular compró un que el segundo del carro. mediodía, de 11:30 a 2:30, desestimula que la gente pueda tener una jornada normal de trabajo. Pero se hicieron mediciones, encuestas que prueben eso como tal, porque otros sectores Eso a es veces que se- eso tenemos que Nos llenamos de confirmarlo con carros el en nuevo Colombia. secretario. Y nos llenamos de carros viejos. Bueno, En Ricardo eso me estaba terminamos. pidiendo, Davis y Rosban, las imágenes de Maecha de hace un par de años cuando se paró de la cabina de Ecos del Conveima. Necesitamos recordar ese episodio. Entonces, escuchámoslo. Ahí está, Maecha. Este es Maecha, el que está en las imágenes a esta hora del Facebook Live de Ecos del Conveima, pero no tenemos su audio. percepción irrespetuosa es el señor alcalde. Realmente yo tengo que decirle que no es así. El señor alcalde, si algo conocemos del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo en toda su trayectoria política, en todo lo que lleva, es un hombre honesto y digno, que merece el respeto absolutamente de todos los ciudadanos, y una situación como esas pues precisamente es un comentario sesgado e irrespetuoso hacia la autoridad, la primera autoridad del municipio. Es un tema que yo no comparto, que no voy a discutir con usted. La dignidad del señor alcalde no se discute absolutamente con nadie, la tiene reconocida no solamente acá en el Tolima, sino en el orden nacional, donde llega a cualquier ministerio, donde habla con cualquier presidente de la República sin ningún problema. Bueno, en su momento, ¿qué fue lo que se le dijo? Lo que llegó al cólera, que no lo alcanzamos a escuchar en el audio, Eduardo Bejarano a Maecha? ¿Por qué Bejarano molesta a tanto funcionario Lo por incomoda. decirle las cosas de frente? ¿Qué es lo que tiene Bejarano en su lengua que incomodó a Maecha? Yo no me acuerdo, Juan Pablo, realmente que se dijo en contra del el reconocido mundialmente Maecha. Ya le van a dar el Nobel de la honestidad y del reconocimiento internacional y los premios que se merece. ¿Quién sabe qué estamos debatiendo? Yo no Las recuerdo. zonas azules, eran las zonas azules. Sí. Seguramente. Le estábamos preguntando por la tarifa. Yo recuerdo que le insistíamos en la tarifa. ¿Por qué se estaba reglamentando un acuerdo en el Consejo de Ibagué que dejaba solamente el 20% para la alcaldía? Pero en las imágenes se nota a un funcionario Y entonces defendiendo a su nosotros jefe. le decíamos lo que usted decía, Laura, ¿dónde está el estudio de la tarifa? Exacto, que permite ¿A que uno dónde pueda- llegaron a que el Sino en el 20%? orden Porque es que nacional, acá somos donde expertos ¿Por qué en toman poner decisiones? cifras traídas de la nada. Juan Pablo, y desafortunadamente, ahí hay que Ahí la decir- tuvo Ricardo, eso fue histórico, y ¿no? desafortunadamente honesto, hay que decirlo, transparente, y así ha aquí llevado la su carga de la administración. prueba se Somos se serios, invirtió. respetuosos Entonces, de lo que a los funcionarios públicos les plantean toca entrar a particulares, demostrar que pero realmente no tienen un necesariamente negocio detrás de eso, porque quiero ya nos decirle aburrimos que, de que nos hay unos argumenten y estudios, entonces hay unos se levantan el mejor abogado para fundamentos, convencerlo a uno de que y lo que obviamente, están haciendo señor está bien alcalde, hecho. Y bueno, después de unos no años me da comparto cuenta que es un absolutamente gran esos tolorino detrás de eso. Eduardo, pero para que no sigamos solamente debatiendo y cerremos ese capítulo de las grúas, ¿qué le podemos proponer a Ricardo? Pues hombre, yo sí creo que está en mora de reglamentarse y me parece que sería un tema que todo el país, muchas ciudades intermedias están reclamando, que se reglamente y ojalá vía proyecto de ley este tema de las zonas azules. Me parece que ese es un asunto, Ricardo, que usted podría abanderar en el Congreso a ponerle orden a esto, pero ojalá
que no pase como con la polémica del fútbol, que Carlos Antonio Vélez salió y le pegó un regaño, y ojalá aquí el señor Klopatovsky y otros de medios de comunicación nos a hagan mí también no me por regañó tener una nadie. iniciativa. A mí no me regañó nadie, lo que pasa es que yo no tengo la culpa que haya personas en la calle que son tacaños para invertir en psicólogos o en psiquiatras y que tienen una serie de complejos y entonces andan por ahí ofendiendo a todo el mundo sencillamente para exteriorizar su incapacidad para defender ciertas causas desde la argumentación, que es muy diferente. Bueno, pero hay que hacer un proyecto de ley, Ricardo. Hay que hacerlo. Grúas versus zonas azules. Yo le preguntaba al doctor Ricardo Ferro, ¿usted con el alcalde ya se entrevistó? Entonces dice, no tenía ningún contacto. Entonces dice uno, debates que se quedan en un micrófono o en un estudio de emisora, cuando un representante de la Cámara que tiene tantas cosas que puede hacer por la región, no se ha reunido con el alcalde porque uno diría, no ha habido voluntad. ¿Usted lo ha buscado, doctor Ferro? ¿Vos lo ha buscado? No, pero un segundo, Laura, yo sí creo que aquí voy a hacer una interpelación, porque me parece que lo que se dice en un estudio de radio es muy valioso. No, y hay muchos, claro, muchos ejemplos eso está muy bien, de cosas que se han hecho por la ciudad desde esa cabina donde usted está sentada. Pero el tema de las fotomultas que logramos tumbar liderando muchas cosas. Fue desde esa cabina. Pero es que lo que yo me refiero es al interés del mandatario, ¿no? Cuando dice yo puedo trabajar con la bancada, yo puedo hacer cosas, entonces dice uno, va mal porque no está tomando como el curso de las cosas, es lo que yo pienso, ¿no? Si lo tiene a mano, si es fácil. Yo veo políticamente a Ricardo Ferro de nuevo cercano abierto, al dispuesto. exgobernador Barreto. Vea, yo lo que le digo es lo siguiente. Porque eso es importante, los mandatarios tienen que estar ahí, está muy bien, el estudio es una interlocución. Nosotros como bancada tolimense estamos pendientes de reunirnos con los mandatarios. Para temas vitales. Tanto el gobernador como el alcalde de la ciudad de Ibagué. Yo creo que es necesario que la bancada tolimense pueda trabajar conjuntamente con los mandatarios de nuestra región. Se lo ofrecimos en su momento a los mandatarios anteriores. ¿Cuánto? Sí. Se lo ofrecimos, es más, yo así como Juan Pablo mencionaba mi columna de hace un par de semanas 1, 2, 3. del 1, 2, 3 por Ibagué, donde propuse un gran pacto en 3 temas fundamentales para Ibagué. En el gobierno anterior también le propuse al alcalde de ese momento que hiciéramos un gran pacto por Ibagué. Lo que pasa es que yo no tengo la culpa que a veces la soberbia y la arrogancia de algunos mandatarios le impida reconocer que otras personas diferentes a ellos pueden tener buenas ideas. Y aquí yo lo que digo es, aportemos entre todos. Yo arranco con 3 ideas, ese no es un punto de llegada, ese es un punto de partida. Ojalá haya más ideas y nos sumemos todos. Pero doctor Ferro, es jalonar lo que hay, es empujar lo que ya hay. Ricardo habló del panóptico y habló de los escenarios deportivos. ¿Sí? Ahí hay que agregarle, por ejemplo, el acueducto complementario. ¿Sí? Y una ciudad sin agua está condenada al fracaso. Y entonces, pues vamos a trabajar para que la movilidad en Ibagué funcione. Hay medidas fáciles que ya está implementando Andrés Hurtado, por ejemplo, lo de poner agentes azules Eduardo Bejarano en las glorietas. Eso es una medida fácil, práctica que se está haciendo. Eso es una idea creativa que no se había hecho en la ciudad. Yo arranqué con esos 3 temas, Juan, no de manera terca, sino porque arranqué. Primero, porque son temas que están financiados. Sí. Segundo, porque son temas importantes para la ciudad. Y tercero, porque en la ley de honores Juan Mario Lacerna, que allá estuvo Eduardo Bejarano, que era muy amigo de Juan Mario, por cierto, y que usted ese día no nos pudo acompañar, Juan Pablo, el presidente de la República mencionó también esos 3 temas como una prioridad para Ibagué. Entonces, qué bueno que tengamos el concurso del Gobierno Nacional, la voluntad política del Gobierno Nacional, la bancada tolimense trabajando en eso y también desde la región haciéndole. Hay muchas cosas. Acuérdese usted la recocha que nos hicieron con el acuerdo complementario de la administración anterior. Sí, el galimatías que nos armaron y en la que estamos ahorita para sacar adelante esa obra. No desviemos el debate de hoy, que es de movilidad, para no combinar temas. El debate es que necesitamos deprimidos en Ibagué, que necesitamos obras, que necesitamos sistema estratégico. Ahí está Ricardo Orozco, que está diciendo que va a hacer la carrera 13 de 200.000 millones de pesos. Entonces, en el fondo nos conviene que alcalde y gobernador estén unidos y tengan una relación muy cordial con el presidente del gobierno nacional. Eduardo. Sí, Juan Pablo, es que aquí el único que no entendió que había que trabajar conjuntamente con la gobernación fue el señor Jaramillo, que el gobernador Barreto le puso sobre la mesa el deprimido de la 60 y por orgulloso, por tonto, por mala leche con la ciudad, no se le dio la gana.
Y entonces, ojalá ahora esta cercanía que hay entre alcaldía y gobernación le sirvan a Ibagué, pero también hay algo que hay que resaltar, y es que la no firma de el sistema de transportes y otro tipo de iniciativas creo que no se dieron en parte por la desconfianza que reina o reinaba con la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo por parte del gobierno nacional, porque mientras Jaramillo iba y le pelaba el diente al presidente en cuanto evento podía y se sacaba fotos y todo, llegaba a Ibagué y empezaba a lanzar rayos y centellas contra el gobierno nacional. Entonces, pues claramente con un tipo de esos no se podía dialogar ni construir sobre bases ciertas. Esperemos entonces que con el concurso de la bancada tolimense, que ya demostró que trabajando conjuntamente se pueden conseguir cosas como lo del Coliseo Mayor, con la cercanía de alcalde y gobernador, pues haya muchas cosas a Ibagué, a pesar de la calamitosa y crítica situación financiera en que dejaron la ciudad, que va a ser muy difícil que se cumplan tantos compromisos y tantas inversiones ligadas al sistema de transporte y a las nuevas vías que se están proponiendo. Oiga, Juan, yo asumo totalmente el comentario que acaba de hacer Eduardo. Acaba de dar en el blanco. Ese análisis que acaba de hacer, eso es lo que está pasando. Y lo que pasó. Porque lamentablemente para la ciudad de Ibagué teníamos un mandatario que tenía dos caras. Una cuando iba allá y otra cuando venía acá. Bueno, yo pienso que frente al debate debemos ser mucho más propositivos y ya pasar Eso la lo dijo página. también Hurtado con Lucena, que Lucena le dijo que lo trataban con las patas y que él así mismo trataba a los gobiernos, que lo trataban así. No, Sí, sé, pero, no sé de qué se referían, creo que era el estilo camorrerito y fastidioso de Jaramillo. ¿Qué momento vive la ciudad? No podemos sacar de la mente a Jaramillo, porque Hurtado tiene el espejo retrovisor y todo el tiempo nos está hablando de lo mal. Orozco está calladito porque allá está en el mejor de los mundos, no tiene nada que decir. Entonces yo pienso que tenemos que comenzar a cambiar como la actitud, ¿no? A ser más propositivos. Lo felicito, doctor Ferro, porque usted está en una tónica interesante para la ciudad. Mire que el discurso, pues Barreto no habla, pero lo poco que ha dicho Orozco y lo que dice Hurtado, pues están haciendo, diría uno, compromisos que dan a entender que habrá agenda conjunta. Eso para los ibaguereños es muy bueno y para los tolimenses. Pero yo pienso que hay que pasar la página porque si no, seguimos contaminados. Pero espérese, ¿Por qué doctora hablan Laura? tanto de Jaramillo? Pero, Jaramillo doctora déjenlo a la Laura, autoridad de ya. doctora No, Laura, no más Doctora Jaramillo. Laura, quien no conoce su historia está condenado Bueno, a sí, repetirla. eso está bien, pero es que ya hubo los debates, ya los vimos. A mí me pasó. Y yo sí creo que hay que hacer un corte de cuentas. Ya. Y hay que hacerlo y tenemos que saber el saber estado de en las qué obras. porcentajes nos entregan las Porque es obras, que los problemas, cuando las el cifras, ciclista mira destapamos un escándalos segundo para atrás, pierde la competencia. No, se mira mucho para atrás, Pero entonces no cuando se el avanza. Pero es que cuando el Hurtado, gobernante no mire para pero atrás, es que Hurtado está vuelve a cometer trabajando y errores. está poniendo un grupo Bueno, que sí, haga las pero investigaciones entonces, respectivas. no, Yo sí. no creo que Andrés Fabián se esté dedicando a mirar dónde le encuentra corrupción a Jaramillo. Para eso tiene un grupo interdisciplinario. Si hacemos una trazabilidad de cómo hacen las noticias de Hurtado, tiene mucho más noticias negativas que positivas, porque tiene el retrovisor que no le permite dar positiva. Entonces, tenemos que cambiar esa actitud porque alguien lo dijo en una columna, hay que ser más propositivo. Yo no sé si fue el alcalde, alguien lo mencionó. Pero es que no se puede volver, Laura, y lo digo con mucho Porque respeto, ya que se ser fue propositivo es que uno Jaramillo. no pueda criticar. Bueno, pero Porque es que estamos, ¿cómo vamos a construir si no hay que dejamos? construir. Yo soy amigo Hay que de construir, pero hay que construir sobre lo denunciar. construido. Sí. Pero también soy amigo de que se hagan los cortes y de yo fui cuenta, crítica Laura. de Jaramillo, yo fui muy Hay que crítica y hacer todo, los pero cortes de ya cuenta, estamos vean. en otro cuadrante. Esta semana estamos dándonos cuenta de lo que pasó con el panóptico. Bueno, las Es que eso del autoridades se panóptico fue encargarán. muy Y delicado. no solamente Jaramillo, se viene de tiempo Vea atrás. lo que Entonces, pasó con el culto complementario, contrataron una motobomba para hacer un show. que la gente allá denuncie, pa que la decir gente... ya están Eduardo, su el agua. opinión. Pues mi opinión es que hay que hacer un corte de cuentas porque, pero no solamente con la queja, sino con documentos y con denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría. Eso yo estoy de acuerdo con eso, doctor. Porque claramente nos dejaron la ciudad, primero, en un estado crítico, y a la ciudad se le mintió de manera reiterativa, de que estábamos en una situación financiera del otro mundo, maravillosa, que el IVAL era la mejor empresa de Colombia, una serie de cosas que hoy lo que vemos es que es puro cuento, y la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se encontró la ciudad, para que no sigan creyendo que un señor que puso unos columpios y unos rodaderos, entonces ya es el gran personaje tolimense. Pero lo no segundo, cree usted, Eduardo, que hay que superar, como dice Laura, la etapa de estar hablando del exalcalde. No, yo sí creo que en algún momento hay que superar la etapa porque, déjeme decirle, en 6 meses
Ya lo que empieza a pasar Ibagué, bueno o malo, le van a decir, señor Hurtado, eso es su problema, eso ya no es problema de Jaramillo. Pero en este momento sí hay que decirle a la ciudadanía, mire, en el panóptico yo encontré esto y lo que... Nueva calle 103, donde se va posiblemente a dar la oportunidad de que haya un centro multipropósito en la zona de la doble calzada de Perales. El deprimido de la 60, la articulación de nuevas vías y todo lo que tiene que ver con la carrera sexta, doctora Laura, la carrera sexta, Hurtado está analizando que sea en una sola vía. De esta manera hay que empezar a operar. Él está dudando un poco porque no se le ha dado la seguridad suficiente, porque tiene que hablar con más empresarios del orden nacional e internacional sobre el cable de Ibagué. El metrocable, perdón, el cable, el musicable, como él lo ha llamado. Pero dijo que no lo iba a hacer, no así. puede ser que usted no lo haga, sencillamente porque no hay recursos públicos. Para eso se hicieron las asociaciones público-privadas. Entonces, si hay o no cierre financiero de ciertas asociaciones público-privadas, doctor Eduardo Bejarano, su última intervención, pues Hurtado tendrá que hacer el ejercicio fallido que hizo Jaramillo hace 4 años, donde se convocó a unos inversionistas a que plantearan posibles asociaciones público-privadas. En su momento, la constructora Colpatria con Doppelmayr habló de la intención que tenían de construir un cable en Ibagué. Eso del cable es un tema manido que lleva más de 20 años y que infortunadamente nunca ha sido una realidad. El cable no es sostenible si se hace desde lo público, pero puede ser una alternativa vial si se plantea como una iniciativa pública para darle seguridad jurídica a los potenciales inversionistas para que puedan, vía tarifa, vía tiquetes, retornar su inversión en la conexión de la 15 o del Parque de la Música con los barrios del sur de Ibagué. Su opinión final. Así es, Juan Pablo. Yo creo que en una situación financiera tan crítica como la que tiene la ciudad de Ibagué, al alcalde Hurtado no le queda de otra que buscar recursos vía gobierno nacional, donde también la cosa está crítica, o empezar a pensar de una manera mucho más creativa acudiendo a estas figuras de las APPs, pero también entendiendo que las APPs no son para todo ni que sirven para todas las cosas. Obviamente allí hay ligado un flujo financiero porque finalmente es un negocio también para un privado que quiere arriesgar un capital e invertirlo. De allí que cuando no hay seguridad jurídica, como no la hubo en el pasado, donde se prometieron varias APPs en el plan de desarrollo y no se cumplió ni una, pues creo que aquí hay que pensarlo muy bien y ver que, por ejemplo, para un cable aéreo, si no tiene el flujo de personas suficiente, si es un tema turístico, pues difícilmente la modelación financiera le va a dar para ello. De tal manera que ese es el gran reto que tiene el alcalde Hurtado en este momento, y es cómo va a financiar las grandes obras. Ahora, si va a hacer vías en la ciudad, pues le apuesto que si es vía APP, eso va a tener que tener algún tipo de pignoración de rentas que ya están absolutamente copadas, o inclusive pensar en temas, como lo hacen muchas ciudades en el mundo, de peajes en las ciudades. Pero hay que pensar de una manera mucho más creativa, porque el presupuesto que dejaron y el nivel de endeudamiento no le van a hacer posible al alcalde Hurtado y su administración cumplir con muchas de las metas que se han trazado. Doctora Laura, su precisión final sobre las obras que necesita Ibagué. Bueno, yo le aclaración, usted invitó al tema de movilidad. Yo quiero hacer una aclaración en el tema de movilidad porque todo el programa nos referimos a los vehículos, pero hemos olvidado al peatón. Ibagué tiene casi 600.000 habitantes, no sé cuántos vehículos, 200, 100.000 y 100.000 motos. ¿Y qué ha pasado con los peatones? No tienen andenes, no están en buen estado, las vías tampoco. Ahora la nueva instalación de reductor y otros aparatos que pusieron han complicado la vida para el peatón. Yo pienso que el alcalde debe poner un foco muy especial en el tema de las zonas azules, en el tema del pico y placa, en el tema de definir bien que si guardas, que si la policía, porque está crítico. En el tema de las obras, nosotros vivimos en el pasado, hay muchos globos, ¿no? Entonces nos iban a hacer, eran 10, 11 APP, pero finalmente ni una sola APP. Entonces esperar que este alcalde, que ha sido, digamos, como en un gesto de honestidad, ha dicho no voy a hacer tal cosa o sí puedo hacer tal otra. Esperemos que, como lo dijo el doctor Bejarano, aplique el pensamiento estratégico y la creatividad gerencial para que logre las fórmulas y se consigan los recursos para hacer las obras prioritarias. Doctor Bejarano, gracias por estar con nosotros.
Doctora Laura, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, y a los oyentes. Bueno, su opinión final, doctor Ferro, sobre las obras que necesita la ciudad para mejorar su movilidad. Yo creo, Juan Pablo, que hay unos temas que son urgentes y que se deben hacer en el corto plazo, pero aquí hay que solucionar unos temas estructurales. Y para poderlo solucionar, pues obviamente que tenemos el sistema estratégico de transporte, en donde el 70% va a ser financiado por la nación, que son cerca de 300.000 millones de pesos, y eso va a ser fundamental para la ciudad. Pero no nos podemos desconectar de la realidad de Ibagué, una ciudad en donde, bien lo decía Laura, más de la mitad de la población se desplaza a pie. Y necesitamos más andenes para la gente, más andenes para que la gente pueda caminar. En el mismo orden de ideas, no podemos desconocer un medio de transporte como son las motos, y por lo mismo yo he venido proponiendo que Ibagué necesita motorrutas. ¿Por qué motorrutas más que ciclorrutas? Hombre, porque por la topografía de Ibagué no es tan fácil movilizarse en bicicleta, y terminan siendo las bicicletas unos sitios de adorno dentro de las vías que no son utilizados adecuadamente porque no hay las bicicletas suficientes. Uno ve a veces que uno está en la primera viendo y por ahí cada 5 minutos, cada 10 minutos pasa una bicicleta por ahí, esporádicamente. ¿Cuándo en vez? De cuándo en vez. Entonces necesitamos más bien preocuparnos por solucionar el tema de los peatones, de los motociclistas, obviamente de los ciclistas, no hay que desconocerlos, pero en el nivel de prioridad que tienen los ciclistas, del transporte público colectivo e individual, y ahí sí del transporte particular como última medida. Necesitamos solucionar todos estos temas. Es un problema integral que tiene la ciudad de Ibagué y en el cual obviamente será fundamental el aporte que podamos hacer desde la nación, desde lo departamental, porque ya bien lo se ha mencionado el día de hoy, el gobernador tiene la intención de hacer algunas vías importantes para la ciudad, y obviamente desde lo local, a pesar de las limitaciones financieras que se tengan, porque yo insisto en esto, Juan Pablo, un gobernante debe hacer los estudios financieros que tiene la ciudad antes de lanzarse. No nos puede, después de que ya se lanzó y después de que ya está gobernando, excusarse en no hacer las cosas porque no había recursos. Eso se debe analizar desde antes. Ya montado en el potro, lo que tienes que encontrar soluciones, bien sea vía crédito, bien sea vía cofinanciación del gobierno nacional o de otras entidades, pero siempre solucionar los problemas para que su plan de desarrollo no se quede truncado. Hasta aquí Golpes de Opinión. Ya viene la emisión central de Econoticias, este importante programa. Lo repetiremos y nos escucharemos y nos veremos de nuevo sobre las 6 de la tarde. Muchas gracias, ya volveremos. Gracias, Juan Pablo. Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de Opinión.